Hay aproximadamente unos más de 7.500 usuarios identificados que cometen o que llevan adelante más de 1 millón de interacciones diarias. Nos referimos a interacciones cotidianas en las redes sociales. Lo que se destina a nivel estatal para financiar a estas actividades supera los 200 millones de pesos por año. ¿Escucharon bien? Más de 200 millones de pesos por año se destinan desde el Estado para financiar este tipo de actividades, insisto, destinadas a desprestigiar en redes sociales a aquellos que cuestionan al gobierno. Sumamos más información en las placas porque lo que vemos detrás de todo esto es una figura política, la de Marcos Peña, el jefe de gabinete, que comanda 4 de las estructuras creadas por funcionarios actuales de este gobierno cuando se encontraban en campaña electoral en el año 2015. En ese momento, financiados con dineros para la campaña. Hoy se financian con fondos del Estado. Continuamos repasando. ¿Estos son personas de prensa, Mauro? ¿Personas especialistas, ingenieros en sistemas? Ahora los vas a ver, porque todos ellos tienen nombre y apellido y muchos tienen cargos con salarios que pagamos todos los argentinos. Como vemos, en la cima se encuentra Marcos Peña. Aparecen, vos fíjate, 4 funcionarios y legisladores, en este caso como Lilita Carrió, muy conocidos. Elisa Carrió, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi. Estas son las 4 estructuras que controlan Marcos Peña, y ahora vamos a ver quién, Guillermo Riera, el jefe del Troll Center, así le llaman en la jerga cotidianamente. Después aparecen otros personajes. Si querés, te propongo, Facundo, que vayamos directamente a los personajes, que acá se van a ver más claramente. Bueno, debajo de cada coordinador hay miles de trolls, como veníamos viendo recién. Son usuarios sin nombres que imponen temas por repetición en las redes sociales. Publican cientos de contenidos todos los días. Cientos de contenidos todos los días. Y de algún modo van generando lo que se denomina la agenda. Van instalando temas. Y ahora creo que lo tenemos a los personajes que estábamos describiendo. Bueno, destacan figuras del oficialismo, destruyen a opositores y críticos y fabrican las tendencias. Acá tenemos Guillermo Riera. Guillermo Riera es la mano derecha, un hombre directamente vinculado al jefe de gabinete, Marcos Peña. Fue digital media de La Nación, militante de la UCD y es titular de una empresa, G Digital, Sociedad Anónima. Obtuvo mucho dinero en contratos inicialmente con el gobierno de la ciudad y manejó equipos de 40 personas y un presupuesto de 163 millones de pesos. Hablamos de este personaje, Guillermo Riera, quien se encuentra a la cabeza de esta estructura que, insisto, cotidianamente se encarga de denostar de manera sistemática todos los mensajes. Con despacho en la Casa Rosada, te advierto. Bueno, exactamente. Junto a Hernán Iglesias Ilia, que también es dependiente de Jefatura de Gabinete, es también coordinador de la estrategia de comunicación y que está a cargo de las redes sociales, y 2 de las personas que estuvieron a cambio clave de lo que fue la campaña electoral y que le dio el triunfo al presidente Mauricio Macri a través de las redes sociales. Exactamente, sí. Uno de los grandes motivos por los cuales efectivamente, más allá de que la gente puede estar a favor de la ideología de Mauricio Macri, fue el buen desempeño que tuvo en cuanto a su campaña en redes sociales. Realmente hoy en día es abrumador, usan de todo, usan Snapchat, Instagram, Twitter, muchas redes sociales para estar en constante, digamos, feedback comunicativo con sus seguidores. Como ustedes dicen, herramientas. Sí, claro, sí, súmalo. Justamente con este tema hay un abogado que es Hermanos, que es abogado de las víctimas de trolls, que habían propuesto un proyecto de ley justamente para resguardar las medidas de seguridad en el ciberespacio, para los usuarios que no están registrados, para poder tener un registro de todo esto, porque esto además hay un problema muy importante, que se sospecha que también utilizan tareas de inteligencia del Estado por fuera del marco de la ley, que atenta contra el derecho constitucional, ¿no? Sigamos repasando, Facu, si querés, los nombres de estos personajes. Lucho Bugallo, el cacerolero amigo de Lilita Carrió. Este es otro de los personajes que aparece mencionado dentro de esta estructura. Maneja la red más importante de trolls del gobierno de Cambiemos. Cobra a través del Senado de la Nación, Lucho Bugallo, que esta es una modalidad, la contratación indirecta a través de organismos
que dependen o del Estado en sí mismo, o del gobierno encima del Poder Ejecutivo, o del Poder Parlamentario. ¿Qué hacía Bugallo? Se especializaba en organizar cacerolazos en los tiempos en los cuales se encontraba la gente de Cambiemos, todavía no conformado, en la oposición. Veamos ahora otro de los personajes mencionados dentro de esta estructura, Nazareno Echepare. Este es interesante porque, fíjense, le pusieron el nombre del operador de la inteligencia venezolana, porque así se dio a conocer. Es abogado, ligado al equipo de abogados de Lilita Carrió, también cobra en este caso como asesor jurídico, pero del Ministerio de Justicia. Su salario oscila entre los 60 y los 65 mil pesos. Y lo que lleva adelante es... El Estado no llegó acá, ¿no? No, es que justamente, más de uno... Yo no puedo decir las fuentes de estas informaciones, pero yo les aseguro que la fuente de esta información no es gente ligada a la oposición. No quiero dar más datos, pero claramente hay mucho malestar porque hay gente que está cobrando salarios de la estructura del Estado que ni siquiera se presenta muchas veces a las oficinas a trabajar, cosa que se les reclama muchas veces a los trabajadores del Estado, y que se dedican desde sus oficinas privadas a hacer este tipo de tareas. Se llama Octavio Paulice. Es el community manager de Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte. ¿Cuál era la tarea de este señor? Creaba perfiles falsos de personajes conocidos, de personajes públicos, y a través de estos perfiles, bueno, por ejemplo, creó uno de Jorge Lanata, que llegó a tener, creo que todavía tiene, 1 millón de seguidores. Lanata nunca lo reconoció, pero a partir de la generación de seguidores, lo que hacía eran difundir mensajes y reproducirlos con el objetivo justamente de darle masividad a rumores o a informaciones o a simplemente opiniones que denostaban a quienes no estaban de acuerdo con el gobierno. Este es otro personaje de los claves dentro de la estructura de trolls de Cambiemos. Veamos una placa más. Creo que todavía nos queda un personaje, Facu. A ver. No, acá es interesante esto. Fíjense lo que pasó. Este es un ejemplo claro de lo que pasó con Francisco, con el Papa Francisco. ¿De qué manera los personajes involucrados en esta trama que acabamos de describir, casi una estructura de Estado paralela, en la medida en que el discurso del Papa se fue perfilando de manera más crítica hacia las políticas sociales del gobierno, cómo empezaron, a partir de perfiles creados al respecto, justamente con la intención de denostar la imagen del Papa Francisco, como un goteo, ¿no? A tirar críticas y a empezar justamente... Y eso que dijo Gran Barba, que el Papa no mide, ¿no? Bueno, es que da toda la impresión que en determinado momento el Papa comenzó con sus apreciaciones a jugar en la política interna. Esto es tremendo. Crearon grupos de WhatsApp para incluir a personajes ligados al mundo de la política, de los derechos humanos. Y esto es lo que investiga la justicia en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Tenemos al fiscal Gustavo Ponce Asada aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por venir. Por favor. La causa que usted lleva adelante, que usted está instruyendo, tiene la particularidad de que ya tiene detenidos. ¿Podría explicarnos la mecánica que utilizaban estos personajes para atacar a personas que no piensan claramente como las personas que organizaron y financiaron esto? Así es, nosotros recibimos en el mes de marzo 12 denuncias, o sea, 12 personas que fueron a denunciar un hecho, puntualmente en proximidades a la efeméride del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, esto el 24 de marzo, y lo que puntualmente denunciaron fue que a través de grupos de WhatsApp, mediante la inclusión coactiva, se proferían distintos tipos de amenazas por parte de grupos pro impunidad o pro dictadura, con nombres muy sugestivos, como por ejemplo muerte a Milagro Sala, Citeli vive, en relación a un sacerdote que fue procesado por los tribunales federales de Rosario como colaboracionista. A ver, quiero entender. Sí. Tomaban los teléfonos de estos militantes de organismos de derechos humanos, luchadores sociales, armaban un grupo que podía tener ¿cuántas personas, por ejemplo? Más de 200 personas como víctimas tenemos. Pero 50 personas son las que pueden haber por grupo, ¿no? Bueno, había más de 200 personas. En diferentes grupos. En diferentes grupos y, bueno, muchos de ellos funcionarios de gobierno, ya sean diputados nacionales, había 2 diputadas nacionales, las diputadas González y De Ponti, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles,
dirigentes de organizaciones sociales, referentes de derechos humanos y querellantes en causas de lesa humanidad que se instruyen en los tribunales federales de Rosario. Vuelvo a decir, nosotros tuvimos una denuncia, en principio con 12 denunciantes, pero el total de víctimas alcanza aproximadamente el número de 200, y es así que en nuestra investigación, por ejemplo, ya en curso hay personas detenidas, incluso con requisitoria de elevación a juicio. Hablemos de eso. Ajá. Sí, no, quería consultar de eso. Decías, ¿quiénes son los detenidos hasta el momento en la causa y quién inicia la denuncia? ¿Cómo se inicia esta denuncia y se empieza la investigación? La denuncia se inició, reitero, con la presentación ante sede fiscal de 12 personas que denunciaban que eran incluidas compulsivamente en distintos grupos de WhatsApp con nombres muy sugestivos y con fotos de grupo también, por ejemplo, con la imagen de un presidente ilegítimo de Argentina, un presidente de facto, Videla, etcétera, y denunciaban precisamente que les proferían ciertos mensajes como les queda poco tiempo en libertad, disfruten sus últimos días libres, iremos por ustedes. Después me va a etcétera. contar, doctor, en un ratito quiénes están detenidos, porque hay un integrante de la Policía Federal detenido actualmente. Así es.